Y hablamos ahora de los datos de la economía y arrancamos por lo que publicó hoy el INDEC, el consumo en supermercados y en mayoristas, Ariel, porque hay una recuperación pero muy leve y una caída comparado con el año pasado. ¿Están los brotes, se los puede calificar de brotes verdes? Esa es una gran pregunta, Mariana, que todavía no estamos en condiciones de contestar. Vamos a hablar con un economista en un ratito nada más y habrá que ver también qué tendencia tiene en el tiempo. Lo concreto y lo cierto, que teniendo en cuenta los números que veníamos arrastrando, ahora estamos viendo esto, ¿no? Es apenas un 0,2% lo que ha subido las ventas en supermercados, pero vemos el positivo al fin, después de meses de caídas, si comparamos agosto con julio de este mismo año. Se podría decir dejó de caer. Dejó de caer. Que ahora, ya en una economía con tanta recesión es mucho, es un montón. Ahora, si lo comparamos, como bien decías, interanualmente con lo que sucedía en agosto de 2023... Que es lo más correcto a la hora de hacer la comparación. Exacto, la caída sigue siendo muy importante de un 10,1%. Y en lo que va del año, la caída aún es mayor, del 11,5%, siempre hablando de ventas en los supermercados. Bien, acá tenemos los datos también de mayoristas. Donde se da un repunte un poquito más pronunciado, del 2,2% en los autoservicios mayoristas. Ahora, si lo comparamos internamente, un 15,1% con signo negativo adelante, y enero-agosto 13,5% en lo que va del año, también con signo negativo adelante. Pero claro, lo que bien decías, aparece al menos un número con el positivo adelante, por más mínimo que sea. Obviamente el gobierno lo lee esto como algo positivo. Bueno, ¿cuál es la lectura correcta que hay que hacer de los números de acá en adelante? Lo explica Tomás Canosa de Fundar. La mayoría de los indicadores económicos, tanto el que se conoció ayer de actividad económica como el de consumo en supermercados, refleja un aumento intermensual, con lo cual estamos viendo con respecto al mes anterior un aumento marginal en los dos casos del 0,2%, con lo cual la película en muy corto plazo es una película alentadora, por así decirlo, o no tan mala. Ahora, cuando vemos la película más larga con respecto a cómo estábamos a mediados del año pasado, todos los indicadores, actividad económica o el consumo en supermercados o comercio de cercanía, reflejan una caída entre 3,8 y 10%. Entonces, con lo cual, son esos dos claroscuros. La película de muy corto plazo muestra que dejamos de caer. Cuando vemos la película larga, todavía falta bastante para que recuperemos los niveles que teníamos a mediados del año pasado. Es muy difícil pensar que vayamos a tener un crecimiento muy marcado, por ejemplo, del consumo de alimentos, etcétera, si la economía no crece, si el empleo no crece, si el poder adquisitivo no crece. La verdad que nos hubiera encantado hablar de una B corta, ¿no? Y una economía que cayó mucho, fin del año pasado, principios de este año y se recuperó. Estamos cerrando el 2024 y la economía dejó de caer, ese es un dato de la realidad. Ahora, ¿cuánto va a crecer una la economía? Es un gran signo de pregunta. El gobierno en el proyecto de presupuesto es sumamente alentador. Estima que el año que viene se va a recuperar la economía todo lo que cayó este año. Bueno, falta mucho por ver, esperemos que así sea, que la economía crezca, pero me parece que todavía hay muchos signos de preguntas dando vueltas. Bien, ahí estaba entonces el análisis de Tomás Canosa, sobre todo también respecto del dato hoy, el dato que se conoció ayer, que lo vamos a repasar, que tiene que ver con la economía, que también en la medición mensual muestra una muy leve recuperación, que para la mayoría de los economistas no es una recuperación, sino frenar la caída, pero claro, en la comparación interanual se ve allí también, Ari, que la situación sigue siendo complicada. Lo que no existe, está claro, es lo que había prometido el gobierno de la famosa B. De la famosa B corta que recién Exacto. El economista lo decía. En todo caso, bueno, es una pipa, pero con un ascenso con una muy lento. Meseta, ahora estamos en una meseta, podríamos decir. Sí, exactamente. ¿No? Esos son los números, bien graficados. A ver, tenemos por allí los datos, la caída interanual es del 3,8%, y respecto de julio, estos son los datos de agosto, es una leve suba de 0,2%. La mayoría de los rubros en caída, pesca y explotación minera, que dieron... En este caso los que más crecieron. Exactamente, que dieron a la suba 17,1% y 6% en la comparación interanual, y los que cayeron, construcción, comercio mayorista y minorista, como les contábamos anteriormente, e industria manufacturera. Mi construcción es impactante, ¿no? Pero esto tiene que ver con la obra aparte pública. Es uno de los rubros que más trabajo puede provocar, incide, ¿no? Los
los números de lo que es el empleo, concretamente. 18 entonces por ciento la caída, industria manufacturera 6,7%. Bueno, esta es la película completa. El gobierno se ilusiona con esos pequeños brotes que va viendo en lo que tiene que ver con algún crecimiento intermensual de mes a mes.